Continuamos con nuestro curso de biorefinerías e innovación y vamos a ver ahora biorefinería de plataforma termoquímica. Los procesos termoquímicos, como habíamos mencionado anteriormente, consisten en someter a la biomasa a altas temperaturas. En estas plataformas, la plataforma termoquímica, los compuestos de la biomasa se convierten en productos líquidos, en un aceite que se denomina biooil. ¿Cuál es la ventaja de estos procesos? Que son simples y requieren bajo costo de capital. Pero la desventaja es que los procesos no son selectivos y ese biooil tiene una mezcla de productos que es después complicado de separar y de obtener otros productos, y además en algunas de las variantes también genera una gran cantidad de carbón. Bueno, como habíamos visto, para comparar la plataforma termoquímica con la plataforma de azúcares o bioquímica, vemos que la biomasa se va a tratar, en el caso de la plataforma de azúcares, mediante un tratamiento químico que puede ser de pulpado o de fraccionamiento, y va a separar a la biomasa en sus componentes, en sus constituyentes, o sea, celulosa, hemicelulosa, lignina, extractivos. Dependiendo de los reactivos químicos, yo voy a sacar fracciones más o menos puras de cada uno de estos compuestos constituyentes de la biomasa. En cambio, en la plataforma termoquímica, lo que voy a hacer es simplemente someter a la biomasa a una temperatura elevada, y las variantes van a ser en presencia de oxígeno, con todo el oxígeno disponible, y esa es la combustión. También puede ser con oxígeno reducido, que sería la gasificación, o sin oxígeno, que es la pirólisis. Y en cada una de estas opciones voy a obtener una diferente composición. Como les decía, en algunas voy a obtener el biooil, o sea, el aceite, en otras también voy a obtener carbón, o voy a obtener el gas, como en la gasificación, que se denomina sin gas. Entonces aquí los vemos, estos procesos termoquímicos. Algunas de las variantes tenemos o la combustión directa, en la cual directamente va a quemarse la biomasa, produciendo calor, y eventualmente podemos generar vapor. La pirólisis, que hay dos opciones, pirólisis lenta y pirólisis rápida, que sí van a generar carbón vegetal, pueden generar un gas pobre, la lenta, o un gas rico, la rápida, y lo que se llaman los líquidos piroleñosos. En la gasificación, que ya tiene un poquito de aire u oxígeno, se va a obtener, como dijimos, el sin gas, ¿sí? SY, sin gas, que es un gas que va a tener todos los compuestos que después se pueden procesar. Y en la licuefacción, que todavía no está en estado de investigación, todavía no se aplica universalmente, se obtienen combustibles líquidos. Entonces, de todo esto vemos que como subproductos tenemos el sin gas. Podemos obtener hidrógeno, fenoles, alcoholes, dimetiléter, gasolina, diésel. Vamos a hablar un poquito de la pirólisis. Dijimos que pirólisis había dos opciones, podía ser pirólisis lenta o pirólisis rápida o flash. La lenta, ¿sí? Con el tratamiento de la biomasa por pirólisis lenta, vamos a obtener líquidos combustibles, un gas pobre y carbón vegetal. Ese carbón puede a su vez reprocesarse por combustión o gasificación.
Y en la pirólisis rápida vamos a tener el carbón y vamos a tener un gas rico, que es lo que se llama gas de síntesis. En esta diapositiva vemos la comparación de las tecnologías pirólisis rápida o flash y licuefacción hidrotérmica. La diferencia básica, digamos, entre la pirólisis rápida y la licuefacción hidrotérmica es que en la pirólisis necesitamos el secado del material, o sea que no se hace en presencia de agua, mientras que la licuefacción es en presencia de agua, por lo que no se necesita el secado previo. En la pirólisis tenemos temperaturas de 450 a 500 grados, mientras que en la licuefacción 300-400 grados, temperaturas más bajas. Bajos tiempos de residencia en la pirólisis y mayores tiempos de residencia en la licuefacción. Presión atmosférica en la pirólisis y altas presiones en la licuefacción. O sea que en una palabra, en la pirólisis tenemos alta temperatura, presión atmosférica con bajo tiempo de residencia, o sea, es bien rápido, ¿sí? Es un segundo, y lo que necesito es secar previamente el material. Mientras que en la licuefacción voy a trabajar a alta presión y baja temperatura. O sea, tecnológicamente, digamos, voy a necesitar para la licuefacción un reactor que soporte altas presiones. En cuanto a la descripción de procesos y reacciones implicadas, en la pirólisis las moléculas ligeras son convertidas en productos similares al crudo a través de reacciones homogéneas en fase gaseosa. Mientras que en la licuefacción las reacciones se producen en fase acuosa, ¿sí? Son secuencias completas de reacciones que todavía no están bien determinadas. Las ventajas de la pirólisis rápida: altas producciones de hasta el 80% de la alimentación seca, menor costo de inversión. En el caso de la licuefacción, mejor calidad del aceite producido, mayor poder calorífico, menor contenido de humedad. Pero habíamos dicho que necesitábamos una tecnología más compleja. Entre las desventajas, bueno, como decíamos, peor calidad del combustible en el caso de la pirólisis y además de necesitar un equipo de alta presión, la producción de aceite es relativamente baja. Entonces, vemos que en la licuefacción ya el aceite ya es un combustible que puede ser utilizado como tal, pero por otra parte la producción es baja, o sea que por eso es que este proceso está todavía en desarrollo para tratar de optimizar y encontrar mejores condiciones de funcionamiento. Bueno, acá hay una síntesis de las condiciones y las características y los productos de la pirólisis rápida. Entonces, es la descomposición térmica rápida de compuestos orgánicos en ausencia de oxígeno para producir líquidos, carbón y gas. Dijimos que las temperaturas son alrededor de 500 grados, los tiempos de residencia de alrededor de un segundo. La distribución de rendimiento: 60-70% de aceite, 12-15% de carbón y 13-25% de gas. Las características del aceite de pirólisis, o sea del biooil que se produce, bueno, es un fluido de color marrón oscuro, de baja viscosidad, tiene 4-6% en peso de ácidos carboxílicos, tiene aldehídos, cetonas, furanos, piranos, fenoles monoméricos, 15-20%, azúcares, 25-35%, agua, 20-30%, lignina pirolítica, extractivos, sólidos, incluyendo cenizas, productos de polimerización, 20-25%. O sea que fíjense que es una mezcla, es un aceite de baja viscosidad que es una mezcla de un montón de cosas que después para separarlas es imposible. Las aplicaciones, bueno, puede ser combustible para calentamiento, producción de biocombustibles avanzados, pero ya para eso requiere técnicas de
como cracking, o sea, necesita técnicas catalíticas de conversión de los compuestos del aceite en productos de combustibles, producción de ingredientes alimentarios y de betún y recubrimientos. Bueno, para todo lo que es productos de alto valor, como les decía, ya se necesitan reacciones, o sea, procedimientos que van más allá de la simple obtención del aceite. Acá está el uso del aceite de pirólisis, está en esta tabla su uso como combustible con las limitaciones y las mejoras eventuales que habría que hacerle. Por ejemplo, para usar el combustible para calderas, las limitaciones son su estabilidad y su viscosidad, que dijimos que es baja, y las mejoras no hacen mucha falta, se pueden modificar un poco la planta de calderas para adaptarla al uso de este aceite. En el caso de las turbinas, la limitación que tiene son las cenizas que va a tener el aceite y va a haber que filtrarlo, pero no se sabe si el filtrado es suficiente. Para usarlo en motores diésel, van a tener problemas de retraso de la ignición y acidez, y las mejoras que se pueden hacer son emulsiones con biodiesel y crudo petrolífero, o sea, mezcla. Para motores diésel de alimentación ligera, el problema que tienen es que la viscosidad es alta, para eso, ¿no? Tienen acidez, no es homogéneo, la combustión es lenta, entonces para eso hay que hacerle una hidrodesoxigenación y una destilación, o sea, ya hay que hacerle una modificación química. Y como alimentación en refinería es inmiscible con el crudo fósil, por lo tanto se forma un char, un carbón cuando se calienta, y también hay que someterlo a una reacción de hidrodesoxigenación. Bueno, estas son, acá les incorporé para que tengan conocimiento, esto no, digamos, es más informativo que otra cosa, las formas de mejorar el biooil, o sea, qué tipo de condiciones se requerirían para hacer esa mejora. Por ejemplo, lo que se llama hidrotratamiento o hidrorefino, son condiciones leves, necesita químicos como hidrógeno, monóxido, catalizador. El mecanismo de reacción es una hidrogenación sin cracking simultáneo. La viabilidad técnica, bueno, es una ruta barata, está comercializada ya, pero la contra es que produce alto coque, o sea, alto sólido, y tiene una calidad pobre del combustible obtenido. Bueno, después tenemos el hidrocraqueo, que sería el cracking catalítico, ya con condiciones severas, mayores a 350 grados, eh, necesita químicos, solventes, va a ser una hidrogenación con cracking simultáneo, es destructiva, o sea que el producto van a ser compuestos de bajo peso molecular, produce grandes cantidades de productos livianos, pero requiere equipos complicados, alto costo, se necesita después desactivar el catalizador, se puede obstruir el reactor. También se puede tratar con fluidos supercríticos, ¿sí? Bueno, esto yo se los voy a dejar para que lo lean si quieren, si les interesa. Hay otra opción de adición de solvente, pero son todos procesos químicos que no tiene sentido enumerar en este momento. Emulsificación, reforming con vapor. Bien, vamos a hablar un poco del biochar. El biochar es un material sólido que se obtiene por conversión termoquímica de la pirólisis o carbonización de la biomasa en escasez de oxígeno. O sea que se hace la conversión
de la biomasa en escasez de oxígeno y se obtiene el biooil por un lado y el biochar por el otro, o sea, un líquido y un sólido. Se produce por descomposición térmica del material orgánico con un suministro limitado de oxígeno a temperaturas relativamente bajas, menores de 700 grados. Y a diferencia del carbón vegetal, del combustible del carbón, el biochar se usa principalmente como remediador de suelos. O sea, digamos, tiene las ventajas que mejora las funciones del suelo y reduce las emisiones por descomposición natural de la biomasa. ¿Qué significa esto? Bueno, que digamos, por los componentes que tiene, es un buen alimento, digamos, para el suelo. O sea, más que quemarlo como un carbón común, los componentes que tienen sirven como fertilizante. Bueno, esto que tienen aquí son los proyectos que existen en este momento, que existen o que están algunos siendo proyectados, ¿sí? Básicamente en Estados Unidos, no en Argentina. En Argentina todavía no tengo conocimiento de que exista esto, más allá de los equipos experimentales como el que tenemos en Biorefinería Santana, que es un equipo chico que, eh, digamos, todavía está en escala experimental. Vemos que tenemos en Estados Unidos de residuos leñosos hasta 1.750 kilos por hora, y la puesta en marcha fue en diferentes escalas desde el 95 hasta el 2014 está en operación. Después hay uno en Malasia, también de residuos, en este caso de la industria del aceite de palma. Tiene una capacidad de procesamiento de 2.000 kilos por hora. Se puso en marcha en 2005 y en este momento está parada. Hay una también en Canadá de lecho fluidizado burbujeante, la tecnología que empezó en 2005, aumentó la capacidad en 2008 y está parada también. Después hay una en Canadá también que está en operación de 3.500 kilos por hora y que se instaló en 2006 y fue mejorada en 2014. Otra también en Canadá de 8.300 kilos por hora que se puso en marcha en 2008 y está parada. Fíjense que hay unas cuantas plantas que se pusieron en marcha y no están funcionando en este momento. Una en Alemania de residuos agrícolas de 500 kilos por hora que se puso en marcha en 2010 y está en operación. Una en Finlandia de lecho fluidizado que es de 10.000 kilos por hora, que se puso en marcha en 2013 y está en operación. Una en Holanda de residuos leñosos, 5.000 kilos por hora, la capacidad de procesamiento se puso en marcha en 2015 y está en operación. Fíjense que son todas plantas bastante chicas, ¿no? Después hay una en Quebec que está arrancando, de residuos leñosos. Hay una en Finlandia que está en construcción, que supuestamente se iba a poner en marcha en 2020, ahora seguramente se habrá pasado para el año que viene. Otra en Suecia para el 2021, también de residuos leñosos, que está en planificación. Y en planificación también una en Brasil y otra en Estados Unidos, las dos de residuos leñosos. En cuanto a la tecnología, podemos ver acá un esquema básico, este es el proceso RTP, y empezamos aquí en la alimentación de la biomasa, bien sobre la izquierda, y la entrada de la biomasa al reactor. Y como pueden ver, se junta con arena caliente que viene del otro reactor rojo. Esa arena caliente es lo que produce la reacción y entonces hay un flujo ascendente
que va a un ciclón, y en ese ciclón se separa el vapor de pirólisis de el carbón y la arena, que vuelven a este reactor rojo, y que en este lugar se quema el carbón y la arena vuelve al reactor donde se va a juntar con la biomasa. Bueno, a partir de ahí el vapor de pirólisis va a un condensador donde se condensa el aceite, sale el aceite de pirólisis, y de la parte superior del reactor, que también hay un flujo de soplado que hace que las partículas livianas suban y se separen. Entonces se separa como subproducto el sólido, la ceniza y un gas que sale de la parte superior del ciclón. Así que tenemos como diferentes subproductos. Vamos a tener el aceite de pirólisis, que proviene, digamos, de la reacción pirolítica del vapor de pirólisis luego de la condensación, y vamos a tener un gas de pirólisis que se va a producir también de la parte superior del condensador. Otra tecnología de pirólisis es esta, la empresa es BTG-BTL y la tecnología es RCR, se llama reactor de cono rotatorio, y el cono rotatorio, la diferencia que tiene, la única diferencia es que al rotar asegura que haya más mezcla, una mejor mezcla entre la biomasa y la arena. El proceso está aquí descrito. Las partículas de biomasa secas se introducen en el reactor de pirólisis junto con el flujo de arena que actúa como material portador de calor. La biomasa y la arena se mezclan dentro del reactor, que como les decía es ese reactor cónico de buen mezclado, y se convierte en vapores de aceite de pirólisis, gas y carbón. Los vapores y gases producidos pasan a través de varios ciclones antes de ingresar al condensador, donde se condensan los vapores por intercambio con aceite recirculado y se convierten en el biooil. La arena y el carbón se transportan a una cámara de combustión de lecho fluidizado, donde se agrega aire para quemar el carbón y los gases de pirólisis no condensables. Y la arena recalentada se transporta de regreso al reactor a través de un enfriador de arena para asegurar una temperatura constante de alimentación. Aquí tienen el esquema que estuvimos describiendo, y lo que tiene de interesante es que ahí en la página hay un video que describe cómo es el proceso. El proceso anterior también tiene un video, tienen la dirección ahí para poder verlo si les interesa. Bien, vamos a hablar sobre el otro proceso, que es la gasificación. La gasificación, habíamos dicho que, a diferencia de la pirólisis, que es en ausencia completa de aire o de oxígeno, la gasificación se produce con una cantidad medida, ¿sí?, de oxígeno. A diferencia de la combustión, que es al aire libre, digamos, entonces toma todo el oxígeno que se necesita. En la gasificación, la cantidad de oxígeno es medida. Existen dos opciones: hacerlo con oxígeno puro o con aire. Si se hace con oxígeno, entonces se produce lo que se llama un gas medio, un gas de síntesis. Se puede generar a partir de metanol, a partir de este gas de síntesis, y se puede usar, digamos, en motores de combustión interna para generar energía mecánica o eléctrica. Y si se trabaja con aire, lo que se produce es un gas pobre que puede utilizarse en motores de combustión interna, o bien se puede, digamos, transformar
por combustión en vapor y calor. Entonces accionaría una máquina de vapor. La gasificación entonces es un conjunto de reacciones termoquímicas que se producen en un ambiente pobre en oxígeno, entre 10 y 50% del necesario para la combustión. Es un proceso de oxidación parcial a elevadas temperaturas, entre 800 y 1500 grados centígrados, y transforma las materias primas en un producto gaseoso formado por diferentes proporciones de monóxido de carbono, hidrógeno, dióxido de carbono, metano y nitrógeno. Ustedes saben que si nosotros estamos, digamos, procedemos a hacer un proceso de combustión y la combustión es completa, entonces estaríamos generando por el exceso de oxígeno todo dióxido de carbono. O sea, una materia orgánica la quemo y genero dióxido de carbono. En cambio, en este caso, como yo estoy restringiendo la cantidad de oxígeno, en vez de generar grandes cantidades de dióxido de carbono, estoy generando productos pobres, ¿sí?, en oxígeno, como el monóxido de carbono y también hidrógeno o metano, compuestos de hidrógeno. Este gas, esta mezcla, ¿sí?, de compuestos, es lo que se llama el syngas y necesita ser procesado para una efectiva utilización posterior. Hay que sacarle las partículas, hay que sacarle si tiene alguna contaminación de azufre y de nitrógeno. Entonces fíjense que si yo quiero convertir el syngas en gasolina, tengo que pasar primero por un reactor, o sea, un primer proceso de conversión química para lograr la síntesis del metanol. De ahí voy a una segunda etapa para obtener la síntesis del DME, una tercera etapa para obtener la síntesis de la gasolina. Después tengo que hacer el tratamiento de esa gasolina para llegar finalmente en un separador de agua a purificar y obtener la gasolina purificada ya lista para usar. Vemos aquí cómo funciona el equipo de gasificación. Tenemos el recipiente con la biomasa y la biomasa va pasando a medida que va descendiendo por diferentes estados. Por ejemplo, un primer estado de secado, o sea, hay una temperatura que hace que se libere el agua, el vapor que va a salir del sistema. Después sigue su trayecto y pasa por una zona en la que no tiene oxígeno, que es una zona pirolítica. Después va a una zona de combustión porque se realiza una entrada de aire para que ahí se termine de quemar la materia orgánica y finalmente lo que queda pasa en la zona inferior a una región reductora, o sea, una región en la que no hay oxígeno, ¿sí? Oxidante y reductor son opuestos. Cuando yo estoy oxidando algo es porque estoy haciendo una reacción con oxígeno y si es una reacción reductora es porque estoy trabajando en ausencia de oxígeno y entonces ahí es donde por un lado voy a obtener una, una materia orgánica carbonosa como residuo y por el otro lado, si ustedes ven, a la derecha está saliendo la corriente gaseosa que pasa por la zona de secado, digamos, se llama zona de secado por la temperatura, digamos, ¿no? Y termina como syngas que va a, bueno, acá en este caso directamente a como combustible, ¿sí?, a un motor. Pasa primero, fíjense, por una etapa que dice Stage 1, por un filtro que va a separar partículas, después le eleva la temperatura y va
a alimentar al motor como combustible, ¿no? Y todo lo que pueda quedar como sólido va a almacenarse en este recipiente a la izquierda. Bueno, la clasificación de los gasificadores pueden ser directos, en que el calor proviene de la combustión parcial de la propia biomasa que se va a gasificar, o indirectos, en donde hay una fuente externa, que puede ser un intercambiador o la separación de las zonas de gasificación y combustión. Pueden ser atmosféricos, o sea que trabajan a presión atmosférica, o presurizados. La gasificación se hace a una determinada presión. Pueden ser de lecho fijo o de lecho móvil. Estos son para potencias entre 1 y 4 megawatts, en contracorriente, en corrientes paralelas, en corrientes cruzadas. De lecho fluidizado, este lecho fluidizado puede ser de tipo burbujeante para instalaciones de potencias entre 0,5 y 10 megawatts, y de tipo circulante para instalaciones de potencias superiores a 5 megawatts. Y finalmente de arrastre. Ahora vamos a ver los diferentes modelos de gasificadores. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, hay diferentes tipos de gasificadores, y dependiendo del tipo de gasificador es el tipo de syngas, o sea, la composición del syngas que voy a obtener. Aquí vemos, por ejemplo, el primero. Entra la biomasa por la parte superior y sale el gas por la parte superior. Se alimenta aire u oxígeno por la parte inferior y tiene como una rejilla en la cual salen las cenizas. Este se llama lecho fijo de corriente de aire ascendente. Acá están a contracorriente, como ven, el aire para producir esa gasificación entra por la parte inferior, la biomasa va por la parte superior. El segundo es de lecho fluidizado circulante, circulante con alta velocidad. ¿Y eso qué significa? Que lo que voy a tener son esas partículas inorgánicas, que son generalmente de arena, que son las que transportan la temperatura con la cual se produce la reacción. Entonces vemos que está el lecho fluidizado, está en la parte inferior, obviamente, y el aire entra por la parte inferior, la biomasa entra por una corriente, como una corriente lateral, se mezcla con estos inorgánicos a alta temperatura, y entonces el syngas sale por la parte superior, arrastrando partículas que son devueltas a el lecho fluidizado. Y esto se produce a una velocidad, a una cierta velocidad, a diferencia del que sigue, que es el 2D, que es lecho fluidizado burbujeante. Ese no tiene el movimiento de recirculación que tiene el anterior, tiene solo la entrada lateral de biomasa, la entrada inferior de oxígeno, tiene el lecho fluidizado en la parte inferior y el syngas que sale por la parte superior. El otro modelo, el último de esta serie, es el de flujo de arrastre. Tiene una llama en la parte superior con la que se encuentra la biomasa ni bien entra, y hay una corriente de vapor y una corriente de oxígeno que son los que hacen pasar la biomasa por la llama, y finalmente cae el residuo que no se quemó y sale el syngas por la parte inferior. Después tenemos uno de lecho fijo de corriente descendente, donde vemos que a diferencia del primero que habíamos visto, que era contracorriente, porque el aire y oxígeno entraba por la parte inferior y la biomasa por la parte superior, en este caso entra la biomasa por la parte superior y el aire y oxígeno entra o por la parte superior o por los laterales, y después entonces sale el gas de síntesis por la parte inferior, lo mismo que las cenizas. El que le sigue, el del centro, es lecho fluidizado dual, en el cual hay dos cámaras, una de gasificación y otra de combustión, en el cual vemos que
se gasifica en la primera cámara, entra la biomasa por la parte lateral, sale el syngas por la parte superior, entra vapor por la parte inferior y se encuentra con la arena caliente, pero esa arena se la hace circular a una segunda cámara que lo que hace es quemar lo que viene de materia orgánica residual que haya quedado como carbón en la primera cámara de gasificación. Entonces ahí se quema y vuelve la arena al segundo, bueno, al primero sería, ¿no? Al gasificador, y sale un gas, digamos, el gas de la combustión va a salir por la parte superior. Y el último es con un arco eléctrico de plasma. O sea, entra la biomasa y sale el syngas todo por la parte superior, y en el lecho, en la parte inferior, se produce un arco eléctrico con temperaturas de 1500 a 5000 grados centígrados. Bueno, y como les decía, dependiendo del tipo de gasificador, va a ser la composición del gas que voy a obtener. Entonces ahí vemos que los componentes en la primera columna son el monóxido de carbono, el hidrógeno, el dióxido de carbono, el metano, nitrógeno, bueno, y hay, digamos, carbón, hay hidrógeno, la producción energética también está marcada, y la relación hidrógeno-monóxido de carbono. Fíjense que la composición va a ser distinta de acuerdo con el modelo de gasificador. El primer modelo es un gasificador atmosférico directo de lecho fluidizado circulante soplado por aire. El segundo, un gasificador atmosférico directo de lecho fluidizado circulante directo soplado por oxígeno. El tercero es un gasificador presurizado con nitrógeno, directo de lecho fluidizado circulante soplado con oxígeno. El que sigue, un gasificador presurizado con dióxido de carbono, directo de lecho fluidizado circulante soplado con oxígeno. El que le sigue es un gasificador indirecto soplado con vapor atmosférico, y el último es un gasificador presurizado de flujo de arrastre directo soplado con oxígeno. Bueno, todos estos modelos, fíjense que van a producir cosas bien diferentes. Por ejemplo, en lo que hace a la cantidad de monóxido de carbono, tenemos que la tercera columna está produciendo 16 y el último modelo de gasificador está produciendo 46. Lo mismo con respecto al hidrógeno. Y lo mismo, hay gran diferencia con respecto al dióxido de carbono, que el cuarto está produciendo casi 47, mientras que el que le sigue 12. Así vamos viendo que, bueno, dependiendo también de lo que yo quiera, va a ser el tipo de gasificador que voy a poder poner en marcha, lo que quiera adquirir, si quiero instalar un proceso de gasificación. Fíjense la última, la relación entre el hidrógeno y el monóxido, que hay algunas bien bajas y hay otras, ¿sí? Por ejemplo, 0,58, y se puede producir casi el doble con un modelo de estos presurizados. Ahora bien, si yo quiero a partir del syngas generar productos, o sea, generar estos productos puros, ¿no? Por ejemplo, hidrógeno. Si yo quiero obtener a partir del syngas solo hidrógeno, porque el hidrógeno es el producto que yo requiero. Bueno, entonces, a partir de la gasificación tengo que pasar por una opción de tratamiento químico para, con diferentes procesos que en general son todos catalíticos, llegar al hidrógeno, al etanol, al metanol, al amoníaco, a las naftas.
O sea que a partir del syngas lo que estaría sucediendo es que estaría aplicando procesos como los petroquímicos para llegar a los productos, ¿no? O sea que es como si fuera una industria petroquímica, pero en vez de basada en el petróleo, basada en el syngas de la gasificación. Ahora, a partir del gas de síntesis yo lo puedo limpiar y directamente usar para generar vapor y energía eléctrica. O sea, esa es otra opción. Entonces, en ese caso, sería la opción energética y no la opción química para obtener los productos puros. Se acuerdan que si bien estamos diciendo que estos procesos se van a encarecer, obviamente, porque estoy haciendo procesos intermedios para llegar a los productos, cuando vimos al principio de la primera clase eh, el valor agregado que tiene la energía con respecto a los productos puros, no tiene nada que ver. O sea, digamos, la opción energética tiene un mucho menor valor agregado. Bien, entonces fíjense un poco el tipo de procesos, ¿no? Por ejemplo, metanación, Fischer-Tropsch, son procesos químicos, son procesamientos para llegar a los diferentes productos, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo obtener más metano, puedo obtener olefinas, puedo obtener etanol, gasolina, formaldehído, etilenglicol, isobutano, tolueno, amoníaco, a partir del syngas.